Este libro, para ir concluyendo ya esta introducción y pasar al meollo del tema, pretende ser un llamamiento a los que aún siguen intrigando para que los monstruos que condujeron a aquella guerra civil crezcan de nuevo hasta conseguir la destrucción total de cualquier tipo de convivencia pacífica entre los españoles. Y lo que es peor, conseguir así la destrucción final de algo tan grande como España y su res universal. Y es que, como dijeron los padres intelectuales de la República, no es esto, no es esto. En este libro pretendemos dar cumplida respuesta a los aspectos de la desbandada que aún despiertan cierta conflictividad, tales como: ¿fue la desbandada el mayor genocidio cometido en este país, en la historia de este país? Es que esto es muy fuerte, son palabras textuales de Rafael Morales, presidente de la asociación La Desbandada, no son mías. Yo no lo considero una masacre ni un genocidio, pero bueno, hay que dar respuesta a todo el constructivismo, digamos. 2. Es cierto que no había soldados entre las personas que huían desde Málaga a Almería por la llamada carretera de la muerte, como aseguran, entre otros, Juan Francolomina, que por cierto me ha bloqueado en redes sociales por demostrarle lo contrario. 3. Son ciertas las cifras que se dan en la actualidad: hasta 300.000 personas huidas de Málaga, 15.000 personas fallecidas y más de 150.000 llegadas a Almería. Como aseguran, entre otros, María Isabel Brenes y Andrés Fernández, Luis Melero y el blog senderosdelamemoria.es. 4. Siguiendo con las cifras, hablemos de los bombardeos de los aviones sublevados sobre Almería. Otro ejemplo de que las cifras de las víctimas a consecuencia de estos no cuadran. ¿Qué necesidad hay en mentir o en inflar esas cifras? 5. Hubo una especie de desbandada de la gente de derecha, religiosos, desafectos a la República, militares, una vez fracasado el golpe de Estado del 36. Hubo una desbandada nacionalista, entre comillas. Pero eso es un tema muy interesante y de lo que muy poca gente habla y sabe. 6. Y no menos importante, ¿cuál fue el origen de la desbandada? El fracaso del golpe de Estado del 36, la polarización entre derecha e izquierda, los asesinatos en la Málaga republicana cometidos por la izquierda, que lógicamente presentían una represión de la parte contraria. Si logramos contestar estas 6 cuestiones, creo que podremos salir satisfechos de este salón de actos en el día de hoy. Empezaré por la última cuestión, la desbandada. Su origen fue ni más ni menos que causado por el descalabro militar sufrido por el ejército republicano en la defensa de Málaga. Las causas de ese descalabro militar, según el historiador Wagner Boloten, republicano de izquierda, fueron la confusión y el desorden reinante en la retaguardia republicana, gracias a las luchas intestinas entre comunistas y anarquistas. Se mataban entre ellos, así de claro. La confusión y el desorden reinante en la retaguardia republicana, eso ya lo he dicho, la irresponsabilidad de los oficiales, profesionales y jefes de milicias, que fueron, junto al gobernador civil, los primeros en huir. Las luchas entre diferentes posiciones políticas en perjuicio de las operaciones militares. Los esfuerzos proselitistas del PC, Partido Comunista de España. La negligencia en la construcción de defensas. Las traiciones de 2 comandantes de fortificaciones. Eran de la quinta columna. El suministro insuficiente de armamento. Es célebre la frase de Largo Caballero de ni una bala ni una peseta más para la defensa de Málaga. La falta de apoyo de la flota y de la aviación. La flota fue enviada por Indalecio Prieto al mar Cantábrico, dejando lógicamente a Málaga indefensa.
un favor que le hicieron a los italianos, a Queipo de Llano, a Franco, a todos los ejércitos nacionalistas. Pues gracias. La negativa del Ministerio de Guerra a enviar la ayuda solicitada por los jefes del sector malagueño. Después, en el apartado de preguntas, si el tiempo nos da de sí, podemos volver a este tema. Extendernos más en este punto y hablar de Queipo de Llano, de la guerra psicológica y cómo los dirigentes de la República no fueron capaces de preparar una evacuación de la población civil de Málaga, como ya ha dicho antes el coronel Soriano. Pasemos a otra cuestión, muy en boga desde hace no mucho tiempo. ¿Fue la desbandada, me lo pregunto, no lo digo, no lo aseguro, fue la desbandada el mayor genocidio cometido en la historia de este país, como sostiene Rafael Melero y algunos historiadores próximos a la memoria histórica y a la izquierda? Vayamos a las cifras, ya que estas, cuando se utilizan correctamente, no suelen tener color político. Desde que Antonio Nadal cifró el número de muertes en un arco de 3 a 5.000 muertos, nadie ha podido argumentar otra cifra. Digo argumentar, porque decir por decir siempre habrá alguien como Luis Melero que te suba el número de víctimas a las 10.000 o a las 15.000, como se hace en el blog senderodelamemoria.es. También tengo que decir que Paul Preston es de la misma opinión que Antonio Nadal, así que nosotros daremos por buena esa cifra, que ya me parece elevada de por sí. Si estamos de acuerdo en que las muertes fueran esas, de 3 a 5.000, podemos, por tanto, llegar a la conclusión de que la desbandada fue el mayor genocidio cometido en la historia de España, como sostiene Luis Melero. ¿Fue el mayor genocidio ocurrido durante el siglo XX o durante la Guerra Civil? Más cifras. Consultamos en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, nada sospechoso de fascista, ni extrema derecha, ni nada de eso, otra acción consecuencia de la Guerra Civil, y nos dice: las víctimas allí fusiladas y su número varía en función de cada investigador, desde 2.000 a 12.000, pero se pueden cifrar entre 3 y 5.000. No hablamos de la desbandada, estamos hablando de Paracuellos del Jarama. Pero podemos hablar también de las víctimas del asedio y bombardeo de Oviedo, unas 6.000 víctimas, o las de Teruel, unas 4.000, ambas por el ejército leal a la República. Así que podemos llegar a la conclusión de que la desbandada no fue el mayor genocidio cometido en la historia de España, ni siquiera durante la Guerra Civil. También habría que decir que la totalidad de las víctimas no lo fueron por los bombardeos de la aviación o de los buques sublevados, ya que la hambruna, las enfermedades, el cansancio, el paso del río Guadalfeo, que causó centenares de muertes según algunas fuentes republicanas, que las llegan a estimar hasta en 500 personas. Ya me he perdido. Sí, si medimos este genocidio, entre comillas, no por el número de víctimas, sino por la intensidad del bombardeo por cielo, tierra y mar, también tenemos varios ejemplos en el bando opuesto, como fueron los asedios y bombardeos por cielo y tierra del santuario de la Virgen de la Cabeza, que fue bombardeado durante más de 200 días, y el Alcázar de Toledo, bombardeado durante más de 70 días, siendo la mayoría de los sitiados niños, mujeres y ancianos, como la desbandada, igual. Antonio Nadal refiere en su último libro sobre este tema que si el ejército sublevado hubiera querido cometer una masacre, lo hubiera tenido muy fácil. Tenía el potencial adecuado, ya lo ha comentado el coronel Soriano. Tenía el potencial adecuado para ello. Los acorazados Baleares y Canarias, el almirante Cervera, así como la aviación italiana y alemana a su disposición.
pero eso hubiera elevado el número de víctimas a 20 o 30.000, y eso sencillamente no ocurrió. Para finalizar, un dato más. El Gobierno de la República nunca acudió a los organismos internacionales, ni a la Sociedad de Naciones, ni a Ginebra, ni a La Haya, para denunciar el considerado, por algunos, mayor genocidio cometido en la historia de España, cosa que se hizo más tarde con los bombardeos de Durango y Guernica, 230 y 126 fallecidos, aunque con escaso éxito. Pasamos a responder a la tercera cuestión. ¿Es cierto que no había soldados, milicianos, militares entre los que huían en desbandada por la carretera de Málaga a Almería, como sostiene el historiador Juan Francolomina y otros escritores? Aquí volvemos a citar a fuentes republicanas y de izquierda para desmentir a Juan Francolomina, secretario de organización de la agrupación local del PSOE. Escritor memorialista, con sus licenciados, máster, doctorandos y todos los vistos buenos que le otorgan sus amigos de la memoria histórica / democrática. Sí, vale, pero parafraseando al Juan de Mairena de Antonio Machado, una mentira es una mentira, la diga Agamenón o su porquero. La primera fuente es de Gabriel Morón, gobernador civil de Almería en aquella época, socialista, cuya máxima preocupación era la de desarmar a los milicianos. Se cree, según Ramón Sala Larrazábal, que estos habrían logrado colar en Almería 14.000 armas, de las que solo se habían incautado unos 5.000. Morón publicó un bando en el que decía: pongo en conocimiento de cuantos individuos van llegando a la ciudad y pueblos, siendo portadores de armas y procedentes de Málaga, que como dichas armas no necesitan utilizarlas en su calidad de evacuados, deberán entregarlas inmediatamente a las autoridades y sus agentes. Es de esperar que, dado el interés que todos muestran en defender la causa del pueblo, lo hagan donde ello es factible, utilizando las armas en los frentes de guerra y no paseando entre la población pacífica con demérito y menoscabo de su probado heroísmo. Como ni este bando ni otro publicado por la comisión organizadora de la Brigada Sur dieron resultados, Gabriel Morón empezó a emplear términos más gruesos. Y como consecuencia de la desbandada de las fuerzas militares, añado yo, de Málaga, van llegando muchos milicianos con armas, habiendo establecido estrecho servicio para la recogida de dichas armas. En su mayor parte son elementos de la CNT, que llegan aquí en actitud provocativa, queriendo desquitarse de la gran carrera en la que han batido récords. Ya sabrá que abandonaron la población Málaga a las 5 de la tarde del domingo y las fuerzas enemigas no entraron hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Este es un informe de los que Gabriel Morón emitía periódicamente al gobierno central republicano. Esto y la acusación de Morón hacia los anarquistas de aceptar sobornos y de connivencia con los sublevados, que incluían la acusación de haber entregado Málaga a cambio de 51 millones de pesetas de la época, hizo que la guerra entre los anarquistas y el gobernador civil de Almería subieran enteros, hasta pensar en llegar los anarquistas al atentado personal, a lo que estaban acostumbrados de otra forma. Nada nuevo, ya que nos recuerda los enfrentamientos que acaecieron en Málaga los días 10 y 11 de junio de 1936, enfrentamientos que tuvieron lugar en otros muchos lugares como Barcelona. Hay otros testimonios de la presencia de milicianos, soldados y militares en la desbandada, del capitán de carabineros Federico Angulo Vázquez, del comisario del Regimiento de Infantería número 8 José Sánchez Santos, o historiadores medianamente serios como Rafael Quirosa Cheirús. Testimonios que podrán leer en el libro que hoy presentamos. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Son ciertas las cifras que se dan en la actualidad? 300.000 huidos de Málaga y